Señoras y señores, gracias. Aquí estamos de nuevo en este tiempo de análisis que le vamos a llevar durante los próximos minutos a través de su sintonía, Radio La Isla, y también en su canal de televisión, Ondaluz, cadena de televisión Ondaluz, que les ofrece este programa de análisis. Un programa que hoy va a estar centrado en materia de consumo y en este caso, qué mejor que para hablar de esta materia que una persona bien conocedora de la situación del consumo en la comunidad andaluza, las difíciles circunstancias que en este momento atraviesan muchas familias y que también repercute, y sin duda, el cambio de hábitos que está teniendo el consumo, entre otras cuestiones, que como consecuencia de la crisis. Precisamente para hablar de todo esto está con nosotros Miguel Ángel Ruiz, que es el vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía y presidente de la Unión de Consumidores en la provincia de Cádiz. Buenos días, muchísimas gracias. Encantado, y bienvenido. Encantado, la verdad que antes te lo decía a micrófono cerrado, es recordar venir aquí mis tiempos de inicio en la Unión de Consumidores, por lo tanto es muy grato estar aquí y muy grato estar también con buenos amigos, también hay que decirlo. No cabe la menor duda y es un auténtico placer de nuevo pues contar con su presencia aquí con nosotros. Decíamos bien el consumo como referencia y la situación del consumo que quizá como consecuencia de la crisis han ido cambiando determinados hábitos, ¿no?, de los consumidores. ¿Es así? ¿Se puede decir de esta manera? ¿Cuál es la situación actual en este caso en consumo? Sí, bueno, situación muy complicada, ¿no? Estamos en un momento tremendamente complicado de emergencia social para muchas familias y eso pues en el ámbito del consumo pues evidentemente se traslada, ¿no? Evidentemente cuando una familia está en dificultades económicas, pues poco más que afrontar esos gastos importantes que son la vivienda, la luz, el agua, es decir, lo esencial, pero eso se traslada a otros ámbitos del consumo donde el consumo pues es infinitamente muy inferior a tiempos en los que había bonanza económica y donde no había crisis económica, ¿no? Por tanto, los momentos actuales desde el ámbito del consumo son tremendamente complicados. Estamos en una situación, como te decía anteriormente, de emergencia social para muchas familias, de tremendas complicaciones. Y ello pues, nos implica a la Unión de Consumidores, siempre que tenemos ese carácter social y ese carácter de estar cercanos al ciudadano, pues nos implica un esfuerzo adicional a la hora de servir a los consumidores y de servir a ese beneficio de los consumidores que hoy en día, pues como digo, pues está muy complicado. Los hábitos, como bien dice, han cambiado. El consumidor, desgraciadamente, ha aprendido a palos, podemos decir. Desgraciadamente el consumidor se ha dado cuenta de lo esencial o ha cambiado hábitos de consumo que nosotros ya veníamos recomendando no seguir y recomendando no hacer, porque siempre fomentamos un consumo consciente y responsable. Pues desgraciadamente, como digo, la crisis económica ha llevado a esa concienciación ciudadana, a esa toma en consideración por parte de los ciudadanos de lo económicamente importante y lo socialmente en sus vidas también importante en el ámbito del consumo, y ello pues ha conllevado el que se hayan cambiado esos hábitos de consumo de una manera muy considerable, ¿no? Y las empresas también están cambiando en ese sentido y se me antoja que la atención al cliente va a ser básica de aquí al futuro como consecuencia de la crisis económica. De hecho, en ese cambio de hábitos que señalábamos, recordamos hace unos minutos que, por ejemplo, el tema financiero, la banca sobre todo, pues antes ocupaba un segundo, tercer, cuarto puesto en este ranking que se suele hacer, ¿no?, de consultas y denuncias de los propios consumidores, pero ha pasado a liderar, no sabemos si digna o no dignamente, pero sí a liderar, desgraciadamente, las quejas, la preocupación y las denuncias de los usuarios. Sí, exactamente. Nos encontramos con situaciones tremendamente complicadas desde el punto de vista de las entidades financieras, donde, como bien decías antes, había problemas, había quejas, había reclamaciones, pero no en el número que nos estamos encontrando ahora, y no solo desde el punto de vista del número de consultas y reclamaciones, sino también de la cuantificación económica de estas reclamaciones, ¿no? Para nosotros no es importante el número de reclamaciones, pero también nos es muy importante el motivo por el que se reclama, ¿no? Y cuando estamos hablando de entidades financieras, pues estamos hablando de expectativas frustradas de muchas familias, de engaños masivos como han sido las preferentes para muchas personas que con sus ahorros pues han visto cómo esos ahorros han volado porque lo que pensaban que era un plazo fijo se ha constituido en
una actitud de inversión que se ha visto volar, pues como digo, todo ese tipo de cuestiones pues han preocupado enormemente a los consumidores, ¿no? Y no solo han crecido en números, sino también han crecido en cuantía económica y todo eso pues al final es consecuencia de la crisis económica y desgraciadamente para nuestro punto de vista no se siguen tomando las medidas adecuadas. No se tomaron en su momento cuando alertamos de este tipo de cuestiones y Banco de España o Comisión Nacional del Mercado de Valores miraron para otro lado y no se siguen tomando medidas desde nuestro punto de vista claves para asegurar que no estemos en esa situación, como decía al principio de la entrevista, de emergencia social. Como usted señalaba, las preferentes es uno de los temas que está sobre la mesa y las hipotecas, que siguen siendo pues la cruz de muchas familias, quizá porque en su momento se dio un dinero fácil o muy fácil, mejor dicho, y ahora pues ese dinero que no fluye a las familias está pasando las enormes consecuencias con unas hipotecas que se aplican a todas luces y por supuesto con gran factura, ¿no? Sí, además con una legislación en materia hipotecaria que la propia Unión Europea ha calificado de abusiva, ¿no? Desde el punto de vista del consumo, ¿no? No se corresponde con lo que tiene que tener en cuanto a transparencia, información, garantías de cara al consumidor a esa legislación hipotecaria. Estamos hablando de un artículo 131 cuando estamos hablando de ejecuciones hipotecarias, cuando estamos hablando de desahucio, donde prácticamente un juez tiene las manos atadas a la hora de aplicar la normativa, ¿no? Y desde el punto de vista de esa relación bilateral cliente-entidad financiera, pues se encontraban los jueces pues que prácticamente no podían hacer nada para paralizar un desahucio, por ejemplo, aun habiendo cláusulas abusivas como la cláusula suelo, por ejemplo, ¿no? Gracias a sentencias pioneras en España, pero también a nivel de la Unión Europea, pues esta situación está cambiando, esta situación está derivando y podemos decir que hoy en día los ciudadanos han perdido ese miedo a la hora de reclamar, a la hora de acudir incluso a los juzgados para hacer valer sus derechos y desgraciadamente lo que nos encontramos todavía es esa permisividad hacia ese tipo de cláusulas abusivas como son las cláusulas suelo que dificultan la vida a los consumidores. Te hablaría de memoria, pero en torno al 25% de los desahucios que se producen en España hoy en día se evitarían simplemente con eliminar la cláusula suelo, porque estaremos hablando de una media de 200 euros mensuales de más que se está pagando por esa cláusula suelo y muchas familias no pueden afrontar esos pagos de su hipoteca por esa aplicación de la cláusula suelo, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, aparte de considerarlo injusto desde nuestra organización y aparte porque hay base jurisprudencial que indica que es una cláusula abusiva, pues pedimos que todo ese tipo de medidas y todo ese tipo de anulaciones que se producen lo hacemos en beneficio de la economía, de las familias y demás. Se evitarían muchos desahucios, como digo, pero también se reactivaría el ámbito del consumo de cara a la mejora económica de las familias. Sin duda alguna, si una familia cuenta con 200 euros más para gastar al mes en consumo, pues estaríamos hablando de una reactivación del comercio, del ocio, etcétera, que actualmente pues los bancos se lo están quedando por una aplicación abusiva de una cláusula. Y quería preguntarte precisamente de la Unión Europea, ¿hay alguna medida que se pueda poner en marcha o aplicar en España para evitar estos problemas? Hombre, sobre todo aplicación del derecho, ¿no? Y aplicación de las cláusulas suelo como cláusula abusiva y como cláusula contraria a la normativa de consumo. Ahora que viene, para el año que viene, elecciones europeas, nosotros estamos haciendo, no por las propias elecciones europeas, sino por la propia organización de consumidores, estamos haciendo un esfuerzo adicional en cuanto a lo que es participación de la organización a nivel europeo. Nos encontramos con que el 80% de la normativa que se aplica en España en materia de consumo viene de Europa, viene de directivas europeas, viene de una serie de normativas y resoluciones de la Unión Europea que al final pues tienen traslado, como no puede ser de otra manera, en el derecho nacional, en el derecho de español, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que toda esa normativa que ya hay cláusulas y regulaciones que implican el que se eviten
cláusulas como esta, la cláusula suelo abusiva, pues ya existen sentencias y lo único que hay que hacer es aplicar ese sentido común y esa jurisprudencia que la propia Unión Europea ha señalado en cuanto a cláusulas abusivas que se puedan dar, ¿no? Por tanto, yo siempre cuando se me habla de hace falta más normativa, yo creo que estamos sobredimensionados en cuanto a normativa. Se regula todo, existe muchísima regulación, pero en muchas ocasiones esa regulación es totalmente inconexa, es totalmente contradictoria una con otra, y yo creo que ahí hay que acudir al Quijote, ¿no? Normas pocas, pero que se cumplan, y eso es lo que yo creo que falta en consumo. Quizá una pregunta muy significativa que algunos dirían, bueno, esto suele contestarlo el banco, ¿no? Pero la Unión de Consumidores creo que puede también decir mucho. ¿Qué hacer con los ahorros? Bueno, sobre todo nosotros siempre cuando hablamos de un ámbito del consumo, siempre hablamos de comparar precios y calidades, ¿no? Y cuando estamos hablando también de las entidades financieras, también el consumidor tiene que hacer ese ejercicio de comparar precios y calidades. Y ahí la recomendación siempre de la Unión de Consumidores es valorar las diferentes propuestas que haya por parte de las diferentes entidades financieras a la hora de poner nuestro dinero en una o en otra. Siempre ha habido ese recelo, ese miedo en España a cambiar de entidad financiera, siempre hemos sido muy fieles a las entidades financieras y yo creo que eso ha sido parte también del problema de lo que nos está sucediendo con este ámbito del consumo, ¿no? El consumidor tiene que ser crítico, tiene que ver si le interesa una entidad financiera o no y ahí tiene que comparar, como decía anteriormente, precios, y estamos hablando de comisiones, de endurecimiento de determinadas condiciones y luego la calidad. Y la calidad va en función de la atención al cliente que se esté dando. Lo básico en cualquier tipo de contratación financiera es la información. Y desgraciadamente, buena parte de los problemas preferentes, subordinadas, todo ese tipo desde nuestro punto, engaños masivos que se ha producido y los juzgados lo están dictaminando como tales, han venido quebrados por esa falta de información que se le da al cliente, ¿no? El cliente evidentemente no tiene que estar formado en temas financieros, sino que se le debe de ofrecer ese asesoramiento. Son temas tremendamente complicados. Si uno coge un contrato de cualquier producto financiero es prácticamente imposible descifrarlo porque está hecho precisamente para ello, para que sea imposible descifrarlo si no tenemos unos conocimientos de expertos en la materia, y en ese sentido pues ahí sí se ha echado en falta esa información por parte del ciudadano a la hora de, antes de firmar un documento, pues asesorarse, informarse y también estar formado sobre lo que se está firmando. Yo siempre digo, y pongo el mismo ejemplo cuando doy una charla, una conferencia, de que se tarda 2 segundos en firmar un contrato, pero años en salir de un problema, y si salimos. Por lo tanto, esa debida diligencia y tener especiales precauciones, pues lo considero como fundamental para evitar problemas. Y sobre todo esa desconfianza hacia lo que nos están planteando. Nosotros hemos tenido en nuestras oficinas reclamaciones de familiares, directores de sucursales que han engañado a sus propios familiares a la hora de firmar un contrato. Hemos tenido amigos que han hecho prácticamente lo mismo. Por lo tanto, esa confianza que había en esa sucursal, en esa entidad financiera, pues tenemos motivos más que suficientes para desconfiar hoy en día de todo documento y estar debidamente informados previamente antes de firmarlo. Pues los temas financieros sobre la mesa, con la preocupación de muchísimas familias, como seguro nos están siguiendo en estos momentos, y que, bueno, pues esperemos que les sirva por lo menos para conocer que la denuncia también es importante en este ámbito si se considera que está viviendo momentos de ser engañado, que se está engañando a esas personas. Vamos a cambiar de asunto y hablamos ahora de otro tema que suele ser también muy importante en materia de consumo, sobre todo por las denuncias, que son las telecomunicaciones, otra de las materias que tiene el deshonroso lugar, ¿no?, de ocupar el segundo puesto, podemos decir así, ¿no? Sí, de número de reclamaciones y sobre todo problemas. Y hasta hace poco, porque las entidades financieras hoy en día ocupan el principal problema, y estamos en la situación que decíamos de circunstancias económicas, socioeconómicas actuales, y eso conlleva que las familias pues al final reclamen más en temas económicos, ¿no? Pero sin duda alguna las telecomunicaciones, un sector
tremendamente conflictivo, tremendamente competitivo desde el punto de vista de captación de clientes de unas compañías a otras, y ello pues origina el que existan los problemas, ¿no? Y también problemas que vienen derivados un poco de ese vaivén de clientes de una compañía a otra. Por ejemplo, estamos hablando de temas de portabilidades, problemas con penalizaciones por incumplimientos de contratos, problemas por, digamos, dar marcha atrás en una contratación cuando ya se había pactado porque nos ofrecen mejores condiciones en la compañía en la que estamos. Todo ese tipo de circunstancias pues conllevan el que al final el consumidor pues tenga problemas, al margen de que estamos hablando de un sector tremendamente conflictivo, y además no solo por un motivo, porque también cuando me preguntan cuál es el motivo principal de las telecomunicaciones, podemos decir que este es multidisciplinar, es decir, tienen problemas con portabilidades, con contrataciones, con facturación, con roaming cuando estamos hablando de llamadas internacionales, con problemas con internet, las conexiones a través de internet, fraudes que también hay en el ámbito de las telecomunicaciones, ya sea vía llamada, vía internet. Por tanto, estamos hablando de un sector tremendamente conflictivo y muy abierto, y con un campo muy abierto en cuanto a tipología de reclamaciones. Aquí la situación se podría regular, ¿no?, si hubiese un marco legal, jurídico de la administración más eficaz y más efectivo. De hecho, desde la Unión de Consumidores se ha puesto sobre esa en multitud de ocasiones como una necesidad perentoria, ¿no?, que desde el gobierno se regule y de manera adecuada, ¿no?, cada uno de estos parámetros. Sí, además, nosotros lo que pedimos ya en este ámbito y en otros, por ejemplo, el financiero anteriormente que hablábamos, es que las normas tengan un efectivo cumplimiento. Si lo que pone el BOE o el BOJA o cualquier boletín desde el punto de vista de normas jurídicas, pues después el cumplimiento o no se exige, o el cumplimiento es tremendamente laxo, flexible a la hora de establecer sanciones, pues nos podemos encontrar con lo que está sucediendo actualmente con las grandes empresas. El incumplimiento de la normativa en materia de consumo implica que es rentable económicamente para una empresa, para una gran empresa, el hacerlo. Las multas son mínimas. Te pongo un ejemplo con el tema del sector financiero. Hablaba con un amigo antes de ayer, la no aplicación, mejor dicho, de la cláusula suelo en una entidad financiera con una sentencia que ha habido a favor de los consumidores, pues implica unos 200 y pico de millones de euros al año. Es decir, que antes se estaban pagando 200 y pico de millones más que lo que realmente se debería. La sanción que puede caer máxima a una entidad financiera son 400.000 euros. Si uno ve que por un lado incumplir la normativa son 400.000 euros, que además no te implica cumplirla y devolverle el dinero a los consumidores, porque esa es otra, se multa pero no hay resarcimiento del daño a los consumidores, pues si tú pones una balanza a ganar 200 millones de euros y lo que te va a costar de multa son 400.000, pues la verdad es que es tremendamente rentable. Y esa es la situación que está sucediendo, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Existen incumplimientos de la normativa claramente flagrantes y que al final pues salen económicamente rentables porque las multas o no existen o son tremendamente mínimas. Y estoy hablando no solo desde el punto de vista de consumo, sino de la propia competencia, donde la agencia de la competencia pues establece podemos decir, las multas más cuantiosas, pero que son insuficientes, o la Agencia de Protección Española de Protección de Datos, donde ahí pues sí hay multas económicamente más importantes, pero al final, como digo, ese incumplimiento de la normativa es realmente rentable para las empresas, y por tanto yo creo que se juega con ese beneficio ilícito que podemos decir del incumplimiento de la normativa. Y mientras que no se cambie la normativa en ese sentido y no se diga te multo pero además devuelves el dinero que has cobrado de más, pues mientras que no ocurra eso, pues seguirán habiendo esos problemas para los consumidores. Quizá un problema en materia de telecomunicaciones también muy extendido, desgraciadamente, es el spam telefónico, que últimamente parece que se tiende a regular, pero no se termina de consolidar, o al menos de momento. Y es un problema, el spam telefónico, para muchos televidentes y oyentes que nos escuchen, llamadas telefónicas a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier situación, con teléfonos ocultos o no ocultos, pero que pueden suponer trampa si no se tiene mucho cuidado.
Claro, porque además buena parte de las contrataciones fraudulentas que se producen, pues vienen en parte por ahí, ¿no? O la falta de información que se le va al consumidor. Nosotros que habitualmente vamos a juntas arbitrales de consumo, donde hay adheridas empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, ¿no? Que hablamos anteriormente, pues nos encontramos con que cuando nos trasladan esas grabaciones de esas contrataciones verbales que se pueden producir en ese ámbito, pues nos encontramos que nos cuentan lo que queremos oír. Nos cuentan lo bonito del contrato, el móvil que nos van a dar, las condiciones económicas, entre comillas, tan favorables que nos van a ofrecer, pero no nos cuentan el trasfondo y la letra pequeña que en muchas ocasiones pues hablamos de ella en cuanto a esas condiciones generales que hay en los contratos, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener muy en cuenta el que debe existir una, podemos decir, mínima garantía para el consumidor a la hora de contratar y de saber realmente qué está contratando. Eso actualmente no existe con ese tipo de llamadas. Están estudiadas las horas además, por eso nos llaman a las 3, 4 de la tarde, porque estamos hablando de un horario donde el consumidor pues no está muy espabilado por aquello de la siesta, pero y existe. Y luego cuando ya estamos hablando de una deuda o de un problema económico por impago de una factura, el acoso que recibe algún consumidor, cuando además muchos de ellos ni deben nada y por un error no se produce ese impago y esa situación de insolvencia desde el punto de vista económico hacia una empresa de telecomunicaciones, pues nos encontramos con que el acoso es tremendamente importante, incluso con llamadas al trabajo, llamadas a los vecinos diciendo que esa persona es un moroso. Por lo tanto, estamos hablando de una situación tremendamente complicada. Pues queda mucho trabajo por delante para la Unión de Consumidores, sin duda, sí. en este aspecto también. No cabe duda que en la época que nos encontramos, pues la campaña de Navidad se pone en marcha, porque aunque estemos en crisis y el consumo baje, a lo mejor este año ojalá comience a recuperarse un poco más, ¿no? Sí. Parece que hay esas expectativas, ¿no? De un pequeño repunte económico también en materia de consumo durante la campaña de Navidad. No obstante, al comenzar esta campaña, podemos decir que ya en estos días, ¿qué consejos podemos dar a los televidentes y oyentes? Hombre, sobre todo dos básicos, ¿no? Y cuando presentaba yo esta en rueda de prensa hace 20 días aproximadamente, la campaña nuestra de Navidad, ponía especial hincapié y lo hacíamos tan adelantadamente por eso precisamente, porque pedimos a los consumidores que tengan previsión y planificación. El realizar las compras con la debida previsión y con la debida planificación nos va a conllevar un ahorro importante para las familias, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, aconsejamos a los consumidores que tengan en cuenta ese tipo de previsión, que planifiquen, que sepan el presupuesto que tienen para realizar las compras, que si estamos ajustados realicemos esas compras en metálico en lugar de con tarjeta, porque así controlamos mejor el gasto y sobre todo que miremos a esas necesidades reales que vamos a tener en Navidades, ¿no? Y en las compras, que hagamos esas compras como un consumo consciente y responsable, como nos gusta decir en nuestro propio lema de nuestra organización, y que yo creo que el consumidor, como te decía anteriormente, a palos ha aprendido, ¿no? Y ya hoy en día pues mira el céntimo, compara, realiza comparativas, pero el acudir a última hora a un establecimiento pues puede conllevar un importante incremento de la factura para estas Navidades. Uh-huh. La compra en establecimientos, pero también se ha puesto de moda, ¿no? Nunca mejor dicho, la compra por internet. Sí, creciendo cada año, ¿no? Porque al principio, yo recuerdo hace unos años, el consumidor desconfiaba a la hora de comprar en internet, dejado llevar también por numerosos fraudes a los que no se le había puesto coto por parte de internet, ¿no? Yo creo que hoy en día internet es una forma segura de comprar, es una forma, en algunos casos, incluso más económica de comprar, por las ofertas que nos encontramos en internet, no las encontramos a pie de calle, y dentro de esa labor de comparativa de precios y calidades que decíamos anteriormente, pues ahí el consumidor tiene que valorar entre comercio tradicional o comercio virtual a través de internet,
y realizar esas compras. Eso sí, tiene que tener las debidas garantías de que el sitio donde está comprando pues está debidamente acreditado, tiene debida solvencia, existe en definitiva, porque al final pues lo que estamos poniendo son una serie de datos sensibles, que es nuestro número de tarjeta bancaria a la hora de realizar ese tipo de pago. Y en el consumo muchas veces se penaliza o se criminaliza o se demoniza la compra a través de Internet, pero hay que decirle al consumidor que yo siempre pongo también el mismo ejemplo. Si vamos en determinadas ciudades por determinadas zonas a las 3 o las 4 de la mañana, pues puede que nos atraquen y puede que entremos en ese ámbito del porcentaje de que seamos estafados desde ese punto de vista. Por Internet sucede lo mismo, ¿no? Si no tenemos las debidas precauciones, diligencias y contratamos con toda la seguridad, pues es posible que a lo mejor exista ese 1% de probabilidad de que estemos siendo víctimas de un fraude. En cualquier caso, el consumo inteligente, podemos decir así, y consciente de lo que se hace, por ejemplo, cuando es en la red de redes, ¿no? En Internet, ¿no? Sobre todo, en este caso, pues ir muy vigilante, como nos señala. Y aplicar el sentido común, ¿no? Como todo en la vida, al final, aplicar el sentido común de tener esa debida diligencia a la hora de realizar las compras. Consumo en positivo, fundamental también para estas Navidades, bueno, sí, y para todo el año. Para todo el año. Además es una campaña que la Unión de Consumidores se la cree mucho, ¿no? Nosotros entendíamos que el ámbito del consumo estaba yendo a una deriva excesivamente conflictiva, de otra época, de otra situación, que no se correspondía con la realidad del mercado. Sí es cierto que hay empresas, como decíamos anteriormente, que incumplen la normativa. Estamos hablando de los temas financieros o los temas de telecomunicaciones, pero en ese saco de incumplimientos no se puede meter al conjunto de empresarios, ¿no? Y estábamos viendo pues que el ámbito del consumo en muchas ocasiones pues tenía esa vertiente de únicamente derechos irreales también del consumidor, pues muchas veces se frustraban las expectativas del consumidor, porque el consumidor pensaba ante determinados mensajes que tenía derecho a todo, y hay que decirle que no, que hay determinadas cuestiones y determinados ámbitos donde no lleva razón el consumidor, y yo creo que esa responsabilidad también la tenemos que tener las asociaciones de consumidores, y sobre todo en un contexto como el actual socioeconómico. Entendíamos que las asociaciones de consumidores tenemos que contribuir a la hora de mejorar también el mercado, mejorar la situación económica, creando también confianza al consumidor y sobre todo poniendo en valor y valorando positivamente ese 99% de empresas que lo hacen bien, ¿no? Y entonces ese consumo en positivo podemos decir que es la filosofía de la genética de la Unión de Consumidores de Cádiz a la hora de trasladar una visión positiva del consumo, de colaboración, de estrechar lazos de colaboración, convenios con entidades, sean empresariales, sean sociales, que vengan a beneficiar a los consumidores en definitiva en sus vidas. No queremos crear más conflictos en el consumidor, que ya demasiado tiene para llegar a fin de mes, ¿no? y para afrontar sus pagos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde esa campaña de consumo en positivo, pues lo que queremos dar es una visión positiva del consumo, que es al final lo que veníamos trasladando desde hace muchos años en la Unión de Consumidores. Por cierto, el consumidor en Andalucía, porque estáis en ámbito Andalucía y por supuesto, sin duda, la provincia de Cádiz, de la que también es buen conocedor nuestro invitado, Miguel Ángel Ruiz, es exigente, ha ido aumentando su calidad, su exigencia en materia de consumo y sabe cada vez más a qué se enfrenta cuando, bueno, cruza la puerta de su casa para consumir. Sí, se ha avanzado. Evidentemente nos queda todavía mucho camino en lo que es el reconocimiento de los derechos de los consumidores y de ese derecho de información que también tiene el consumidor, ¿no? Y se ha avanzado y cada vez el consumidor es más crítico, cada vez mira más la factura, lo estamos viendo, cosa que antes cuando había bonanza económica pues no se hacía, y yo creo que en ese sentido se ha avanzado. Ahora bien, al consumidor todavía le quedan yo creo que dos asignaturas pendientes de cara al futuro. La primera es conocer bien el trabajo y participar en las propias asociaciones de consumidores. Yo creo que es importante que el consumidor
se vea representado por las organizaciones como la que yo represento y por tanto vea los beneficios que al final tiene el que haya una gran base social dentro de las propias organizaciones de consumidores para que tengamos la fuerza que realmente tenemos que tener, ¿no? Y realmente también el consumidor pues tiene que avanzar en el sentido de la prevención. Es decir, de antes de firmar un contrato, pues acudir a organizaciones de consumidores también para informarse, para formarse, para ver si realmente lo que está contratando es así. Se está avanzando, todavía queda mucho camino por delante, pero en ese consumo en positivo que te decíamos, pues anteriormente, vamos a estar trabajando para animar al consumidor a reconocer sus derechos, a que se ven reconocidos, y por eso también otra campaña de la Unión de Consumidores era la de 10 razones para reclamar, ¿no? Porque todavía buena parte de los consumidores, aun a pesar de que se reclama más y a pesar de que somos más conocedores de nuestros derechos, pero también muchos consumidores, pues, cuando estamos hablando de pequeñas cuantías, no reclaman y no hacen valer sus derechos por eso, por decir que son pequeñas cantidades, pequeñas cuantías y por tanto insignificantes. Y hay que decirle al consumidor que la reclamación no solo tiene un reconocimiento individual de tu derecho, es decir, que te den la razón a ti, sino también que tiene un reconocimiento social. Hay que pelear por los derechos del conjunto de los consumidores y usuarios. Muy importante, sin lugar a dudas. Por cierto, casi los últimos minutos ya de este tiempo de análisis, bueno, el tiempo que es una barbaridad y siempre se nos va a quedar muchísimas cuestiones pendientes, pero bueno, tenemos ocasiones de seguir, no cabe duda. Quería preguntarle antes de llegar al cierre por un tema también muy importante. Presupuestos de la Administración andaluza, por ejemplo, en materia de consumo para que se puedan trabajar en campañas, para que se pueda, de hecho, afianzar la importancia que tiene de asesorar, ¿no?, al ciudadano. ¿Cómo está este capítulo en momentos también complicados para las administraciones? Sí, insuficiente, ¿no? Y quien está al otro lado de la pantalla, al otro lado de las ondas, pues dirá, bueno, pues este barre para lo suyo, ¿no? Para que haya más subvenciones. No lo decimos únicamente por el capítulo de subvenciones, lo decimos por el capítulo de la propia información que la Junta de Andalucía tiene que dar a través de sus portales al consumidor, de la propia inspección que las administraciones públicas tienen que hacer del mercado. Precisamente cuando más problemas hay es cuando mayores recortes hay en el ámbito del consumo, y nosotros ahí lo tenemos muy claro. Nosotros le estamos trasladando al conjunto de administraciones públicas que hay que priorizar el gasto. Evidentemente somos conscientes de las dificultades económicas de todos, pero se tiene que primar sobre todo determinados ámbitos sociales, y está claro que con la que está cayendo y con los problemas que hay, pues el ámbito del consumo es un sector tremendamente primordial para las administraciones públicas, porque al final son los ciudadanos los que están detrás nuestra a la hora de efectuar las reclamaciones. No estamos pidiendo dinero para las organizaciones de consumidores, sino para la ciudadanía en general, que tiene mayores problemas por cláusula suelo, preferente, temas eléctricos, suministros básicos que al final están teniendo problemas, y en definitiva lo que pedimos es esa mayor concienciación por parte de las administraciones públicas de cara a priorizar el gasto, y sobre todo que el consumo sea un gasto esencial en base a esa emergencia social que estamos teniendo actualmente, ¿no? No nos ha gustado pues que antes de que empezara la legislatura se firmó un pacto por el consumo en Andalucía. El pacto se ha incumplido, o mejor dicho, no se ha cumplido para nada en lo que se había firmado, y volvemos a insistir, y en el Parlamento lo hacíamos el otro día, en insistir de que la Junta de Andalucía pues se tiene que comprometer a que ese pacto por el consumo, que establecía dotaciones económicas suficientes para el consumo en general, no solo para las asociaciones de consumidores, como te decía anteriormente, pues sea realmente efectivo y sea realmente claro. Mientras que no avancemos por ahí, pues estaremos pues prácticamente batallando como contra molinos. Antes que utilizaba también el Quijote, parece ser que es muy del consumo el Quijote, pues estamos contra molinos de viento, batallando con unos presupuestos tremendamente mermados en materia de consumo. Se presenta complicado el 2014, que ya está a la vuelta de la esquina en materia de consumo, para el consumidor y para la Unión de Consumidores. Esperemos que no, esperemos, vamos a ser optimistas dentro de ese consumo en positivo, y esperemos que ese beneficio económico, que como bien decías anteriormente, ya hay signos positivos de
de recuperación económica pues al final se trasladen a las familias, ¿no? Y se trasladen a los consumidores y al final pues se trasladen una apuesta por el trabajo de la Unión de Consumidores también. Va a ser un año complicado todavía, aunque hay signos positivos desde el punto de vista económico. Evidentemente vamos a tener crisis para muchos años, vamos a tener muchas familias que están en situación de desempleo y en situación tremendamente complicada y en ese sentido pues vamos a seguir apostando por esa pelea social, digamos, de la Unión de Consumidores a la hora de ayudar a esos consumidores que están. Proyectos desde el punto de vista sobre todo social los que vamos a realizar para el año que viene, ¿no? Y estamos muy ilusionados en determinados proyectos que entendemos que pueden beneficiar al futuro del consumo y estamos trabajando ya en el consumo de los que van a ser consumidores plenos dentro de 15 o 20 años, que son los niños de ahora. No cabe la menor duda. Pues Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, una vez más, gracias por haber estado con nosotros, hablar de algo tan importante que bien conoce, que bien domina y que nos importa todo el consumo. Nada, encantado de estar con vosotros y de volver a vuestras ondas, que siempre es muy agradable. Tendremos ocasión de seguir, por supuesto, cuando queráis. Nos acepta la invitación. Cuando queráis. Pues a buen seguro que seguiremos hablando de consumo en otras ocasiones. Muchísimas gracias, señoras y señores. Volvemos en Análisis con otros programas, otras cuestiones para seguir hablando de temas que a buen seguro les importa. Hasta luego.